Mi hijo me envió un mensaje a las 3 de la tarde de un martes. Mamá, no vengas este fin de semana. A Vanessa no le parece bien que estés aquí. Leí esas palabras 3 veces, sentada en la mesa de mi pequeño apartamento alquilado, el mismo apartamento al que me mudé después de vender mi casa, la casa donde crié a Marcus durante 23 años, para darle $380,000 de entrada para su mansión. Su mansión, donde Vanessa, mi nuera, ahora decidía que yo no era bienvenida. Sigue la página y mantente cerca de las sombras de la tía Rosa. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Déjalo en los comentarios. Mis manos temblaron mientras sostenía el teléfono. No de tristeza, de algo más caliente, más oscuro, rabia pura. 3 años. 3 años desde que Marcus me pidió ayuda para comprar la casa de nuestros sueños. Había llorado cuando me lo pidió, diciendo que sin mi ayuda nunca podría darle a Vanessa el hogar que merecía. Yo tenía 62 años, viuda desde hacía 5. Mi esposo Roberto me había dejado esa casa pagada y algunos ahorros. Era todo lo que tenía. Es una inversión para todos nosotros, mamá, había dicho Marcus tomando mis manos. Vas a tener tu propia habitación. Vamos a ser una familia de verdad. Vendí mi casa. Le di cada centavo, $380,000 que él usó como entrada para una mansión de $600,000 en un vecindario donde yo nunca podría haber vivido por mi cuenta, y ahora Vanessa no quería que yo fuera. Recordé la última vez que estuve allí, hace 2 semanas. Había llegado un domingo por la mañana con pan dulce recién horneado. Marcus abrió la puerta con una sonrisa tensa. Mamá, no sabía que venías. Te mandé mensaje anoche, dije, mostrándole mi teléfono. Él apenas miró. Vanessa estaba en la cocina, mi cocina, la que yo pagué, bebiendo café en una taza cara que no reconocí. Me miró como si fuera una vendedora que tocó a la puerta sin invitación. Beatriz, dijo, sin levantarse. Ni siquiera un beso en la mejilla. Marcus, no me dijiste que tu mamá venía. Traje pan dulce, ofrecí, sintiéndome estúpida. Como una niña buscando aprobación. Vanessa miró la bolsa con el pan como si fuera basura. Ya desayunamos. Marcus está muy ocupado hoy. Tiene trabajo pendiente. Me quedé exactamente 47 minutos. Los conté. Vanessa bostezó 3 veces, miró su reloj 2 veces, y cuando Marcus fue al baño, me dijo en voz baja: Beatriz, entiendo que estás sola, pero nosotros necesitamos nuestro espacio. Somos recién casados. Llevaban casados 3 años. Los mismos 3 años que yo había estado pagando su espacio. Ahora mirando ese mensaje, a Vanessa no le parece bien que estés aquí. Algo dentro de mí se quebró. No era la primera vez que me hacían sentir invisible. Era la culminación de 3 años de desaires pequeños que se acumularon hasta convertirse en una montaña de humillación. Las visitas que se acortaron de horas a minutos. Las llamadas que Marcus nunca devolvía. La Navidad pasada cuando llegué con regalos y Vanessa los dejó sin abrir en una esquina, diciendo, después los vemos. Las veces que mencioné que mi apartamento era muy pequeño, muy caro, muy solitario, y Marcus cambió de tema. Escribí mi respuesta con dedos firmes. Ya entendí todo. Marcus respondió inmediatamente. Gracias por entender, mamá. Te quiero. Te quiero. 2 palabras vacías que no significaban nada viniendo de un hombre que me había dejado sin hogar mientras él vivía en una mansión que yo compré. Me levanté de la mesa y fui a mi pequeña habitación. En el fondo del closet, en una caja de zapatos, guardaba todos los documentos de la compra de la casa. Nunca los había revisado realmente. Marcus dijo que él se encargaba de todo, que yo solo tenía que firmar donde él me indicara, que era muy complicado para que yo lo entendiera. Qué conveniente que siempre fui demasiado vieja para entender las finanzas. Saqué la caja y empecé a leer. Cada papel, cada línea, cada nombre. Y entonces lo vi. O más bien, vi lo que no estaba ahí. Mi nombre. En ninguna parte. La casa estaba completamente a nombre de Marcus y Vanessa. Yo no aparecía como copropietaria, no aparecía como prestamista, no aparecía en absoluto.
Legalmente, según estos papeles, yo no existía. Había una nota escrita a mano de Marcus, fechada 3 años atrás. Mamá, gracias por confiar en mí. Te prometo que vamos a arreglar los papeles para que estés protegida. Te amo. Protegida. Qué palabra interesante para describir a alguien que acababa de perder $380,000 y su única casa. Tomé el teléfono nuevamente, pero esta vez no llamé a Marcus. Llamé a un número que había encontrado en Internet 2 horas antes, cuando la rabia empezó a transformarse en algo más frío, más calculado. Investigaciones privadas, García, contestó una voz profesional. Necesito información sobre mi hijo, dije, y sobre su esposa. Necesito saber todo. El investigador privado se llamaba Rafael García. Nos reunimos en una cafetería al día siguiente, lejos de mi vecindario, lejos de cualquier lugar donde Marcus pudiera verme. Rafael era un hombre de unos 50 años, con aspecto ordinario. El tipo de persona que pasa desapercibida. Supongo que por eso era bueno en su trabajo. Señora Beatriz, dijo, sacando una libreta. Cuénteme exactamente qué necesita saber. Le conté todo. La venta de mi casa, los $380,000, las promesas de Marcus sobre proteger mi inversión, el mensaje de ayer. Mientras hablaba, sentí que las palabras salían como veneno acumulado durante 3 años. Mi nombre no aparece en ningún documento de la propiedad, terminé, empujando los papeles hacia él. Necesito saber si esto es legal, si hay algo que pueda hacer, y necesito saber quién es realmente Vanessa. Rafael revisó los documentos en silencio. Su expresión no cambió, pero vi algo en sus ojos. Reconocimiento, tal vez. Como si hubiera visto esta historia antes. Legalmente, esto parece una donación, dijo finalmente. Usted transfirió el dinero voluntariamente, sin contrato escrito que estableciera términos de préstamo o copropiedad. Sentí el estómago caer. Pero Marcus prometió. Las promesas verbales son difíciles de probar, especialmente entre familia. Rafael cerró la libreta. Sin embargo, hay otras cosas que puedo investigar. Patrones de comportamiento, historial financiero, antecedentes. A veces la verdad está en los detalles que la gente cree que nadie va a buscar. Le di toda la información que tenía sobre Marcus y Vanessa. Fechas, lugares, nombres de amigos y familiares de ella. Rafael tomó notas meticulosas. Le tomará una semana, dijo. Tal vez menos. Manténgase alejada de ellos mientras tanto. No les dé ninguna indicación de que está investigando. Esa semana fue la más larga de mi vida. Seguí mi rutina normal. Respondí los mensajes escuetos de Marcus con respuestas igual de breves. Él parecía aliviado de que yo no estuviera causando problemas, de que hubiera aceptado mi lugar. Pero yo no estaba aceptando nada. Estaba esperando. Rafael me llamó el viernes por la mañana. Necesito que venga a mi oficina. Hay cosas que debe ver en persona. Su oficina era un espacio pequeño y funcional en un edificio comercial. Cuando entré, había fotografías desplegadas sobre el escritorio. Mi corazón empezó a latir más rápido. Señora Beatriz, siéntese, dijo Rafael, su voz más suave que en nuestro primer encuentro. Me senté. Rafael colocó la primera fotografía frente a mí. Era Vanessa entrando a un hotel del centro. Detrás de ella, a pocos pasos, un hombre que no era Marcus. La foto tenía fecha y hora. Martes pasado, 2:15 p.m. Esto fue hace 3 días, explicó Rafael. La seguí durante 4 días esta semana. Este hombre es Daniel Ortega, socio de una firma de inversiones. Casado, 2 hijos. Colocó más fotografías. Vanessa y Daniel saliendo del hotel 2 horas después. Vanessa y Daniel almorzando en un restaurante caro. Vanessa y Daniel en el estacionamiento de un edificio de oficinas, demasiado cerca el uno del otro. Podría ser laboral, dije, aunque mi voz sonaba hueca incluso para mí. Rafael sacó más fotografías. Estas eran de una cena, claramente en un lugar íntimo y oscuro. Vanessa tenía la mano sobre la de Daniel. En otra foto, él le apartaba un mechón de cabello del rostro. Hay más, dijo Rafael. Recibos de tarjeta de crédito de Vanessa,
hoteles, restaurantes, una joyería donde compró un reloj de hombre por $3,000. Todo en los últimos 6 meses. Miré las fotografías, tratando de procesar lo que veía. Mi nuera, la mujer que vivía en la casa que yo compré, estaba teniendo una aventura. Pero lo extraño era que yo no sentía satisfacción. Sentía algo peor: confusión. ¿Marcus lo sabe?, pregunté. Rafael sacó otra carpeta. Eso es lo interesante. Investigué los movimientos de su hijo también. Él sale de la oficina regularmente los martes y jueves a las 2 de la tarde. Va a un gimnasio, pero no para hacer ejercicio. Mostró fotografías de Marcus entrando y saliendo del gimnasio, pero nunca con ropa deportiva. Siempre con su traje de trabajo. Hay un café dentro del gimnasio, continuó Rafael. Marcus se reúne allí con una mujer. Siempre la misma. Su nombre es Linda Vega. Trabaja en recursos humanos de su empresa. Las fotos mostraban a Marcus y Linda sentados muy juntos, conversando intensamente. En una foto, Linda tenía su mano sobre el brazo de Marcus. En otra, él le mostraba algo en su teléfono y ambos sonreían. Entonces, ambos están. No pude terminar la frase. Eso parece. Pero hay algo más extraño. Rafael sacó documentos bancarios. Revisé los registros públicos de la propiedad. Su hijo y Vanessa refinanciaron la casa hace 8 meses. Sacaron $180,000 en efectivo del equity. Me quedé sin aire. ¿180,000? Lo usaron para renovaciones extensas según los permisos de construcción. Una cocina nueva que costó $60,000, un baño remodelado, pisos de madera, sistema de aire acondicionado, todo de lujo. Renovaciones que nadie me mencionó. En una casa que yo había pagado. Pero aquí está lo realmente interesante. Rafael puso un último documento frente a mí. Encontré esto en los registros del condado. 3 semanas atrás, Vanessa consultó con un abogado de divorcios. Uno muy caro, especializado en proteger activos. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. ¿Está planeando divorciarse? Eso parece. Y si lo hace, con la casa a nombre de ambos y todas esas renovaciones que aumentaron el valor, ella se llevaría la mitad de todo, incluida la mitad de su inversión inicial. Me recosté en la silla, sintiendo que el mundo giraba. No era solo que me hubieran usado, no era solo que me hubieran descartado, era que todo, desde el principio, había sido una mentira. El matrimonio era una farsa, la casa era una inversión, no un hogar, y yo había sido la estúpida que financió todo. ¿Qué hago ahora?, susurré. Rafael me miró con algo que parecía respeto. Eso depende de usted, señora Beatriz. Pero si me pregunta, yo diría que es hora de que su hijo y su nuera sepan que usted también puede jugar este juego. Salí de esa oficina con las fotografías y documentos en mi bolso. Cada paso que daba hacia mi auto sentía más pesado, pero también más firme, porque finalmente entendía, no era solo venganza lo que necesitaba, era verdad. Y verdad era exactamente lo que iba a darles. Esa noche no pude dormir. Las fotografías estaban esparcidas sobre mi cama, cada una contando una historia diferente de traición. Vanessa con Daniel, Marcus con Linda, los dos viviendo vidas separadas, bajo el techo que yo había pagado. Pero algo no tenía sentido. Si ambos estaban teniendo aventuras, ¿por qué seguían casados? ¿Por qué mantener la farsa? A las 6 de la mañana llamé a Rafael. Necesito que investigue más, le dije. Algo no cuadra. Tiene que haber una razón por la que siguen juntos. Ya estoy en eso, respondió. Su voz sonaba cansada, como si tampoco hubiera dormido. Señora Beatriz, creo que encontré algo. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Llegué a las 3 en punto. Rafael tenía más documentos, más fotografías y una expresión que no había visto antes. Preocupación genuina. Esto es más complicado de lo que pensé, dijo, señalándome que me sentara. Su hijo y Vanessa no están simplemente teniendo aventuras. Están operando un esquema. ¿Un esquema? Rafael abrió una computadora portátil y me mostró una serie de correos electrónicos.
Había conseguido acceso a ellos a través de métodos que probablemente no quería saber. «Lea esto», dijo, señalando la pantalla. El correo era de Vanessa a Marcus, fechado hace 2 años. Marcus: Daniel confirmó que puede conseguirnos la línea de crédito si mostramos suficiente equity en la casa. Con los 380K de tu madre como entrada, más el refinanciamiento en un año, podemos sacar fácilmente 200K adicionales. Daniel toma su 15% por facilitar todo. Nosotros nos quedamos con el resto. Linda dice que puede falsificar tus recibos de pago para que califiques para un monto mayor. Leí el correo 3 veces. Cada palabra era un clavo en mi corazón. Siga leyendo, dijo Rafael, pasando a otro correo. Este era de Marcus a Vanessa, de hace 6 meses. Vanessa: Linda está presionando. Quiere saber cuándo vamos a dejar de usar su esquema de nómina. Le prometí 30K cuando cerremos el próximo refinanciamiento. Daniel sigue siendo problema. Está pidiendo más dinero. ¿Tu plan de divorciarte de mí sigue en pie? Necesitamos cronograma claro. Entre más tiempo pasemos casados, más complicado será dividir todo limpiamente. Me quedé mirando la pantalla, las palabras flotando sin sentido por un momento. Luego todo encajó con claridad horrible. No son amantes, susurré. Son socios. Exacto, confirmó Rafael. Daniel Ortega no es amante de Vanessa, es su cómplice. Linda Vega no es amante de Marcus. Está facilitando fraude de documentos para que él califique para préstamos más grandes. Todo es un esquema para extraer el máximo dinero posible de la propiedad antes de divorciarse y dividir las ganancias. Pero si se divorcian, cada uno se lleva la mitad del equity de la casa, que ahora es considerablemente más gracias a las renovaciones y al aumento del valor de mercado. La casa que usted compró por 600K ahora vale cerca de 850K. Con el refinanciamiento y todo, hay aproximadamente 400K en equity líquido. Hice los cálculos en mi cabeza. Cada uno se llevaría 200K. Mi inversión inicial de 380K había desaparecido, transformada en ganancias que ellos dividirían entre sí. ¿Y yo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Usted no existe en ningún documento legal. No tiene derecho a nada. Rafael me mostró más correos. Uno particularmente me dejó sin aliento. Era de Vanessa a Marcus, de hace 1 año. Tu madre volvió a preguntar sobre poner su nombre en el título. Le dijiste que lo estás procesando con el abogado, ¿verdad? Mantén esa historia. Entre más tiempo pase, más fácil será argumentar que fue donación si algún día pregunta con abogado real. Para entonces ya habremos refinanciado 2 veces más y sacado todo lo que podamos. Después del divorcio, que se pelee con los bancos si quiere. Lágrimas calientes corrieron por mis mejillas. No de tristeza, de rabia pura. Hay más, dijo Rafael suavemente. Daniel Ortega ha hecho esto antes. Encontré 2 casos similares en los últimos 5 años. Ayuda a parejas a inflar artificialmente el valor de propiedades, facilita refinanciamientos fraudulentos, toma su porcentaje y desaparece antes de que los bancos descubran el fraude. Es profesional. ¿Y Linda? Linda Vega fue despedida de 2 empleos anteriores por irregularidades en documentos de nómina. Su hijo la conoció hace 3 años en una conferencia. Según estos correos, ella le ofreció sus servicios casi inmediatamente. Miré todas las pruebas desplegadas frente a mí. Años de planificación, años de mentiras calculadas. Y yo había sido la perfecta víctima. Una viuda sola, emocionalmente vulnerable, desesperada por mantener cerca a su único hijo. Señora Beatriz, dijo Rafael, sacando otra carpeta. Hay algo más que necesita saber. Encontré esto buscando en registros más antiguos. Abrió la carpeta y me mostró un certificado de matrimonio. Marcus y Vanessa, pero la fecha me dejó helada. Se habían casado 6 meses antes de lo que me habían dicho. 6 meses antes de que Marcus viniera a pedirme dinero para la casa. ¿Por qué mentir sobre eso?, pregunté. Porque necesitaban tiempo para establecer el plan. Vanessa tenía que conocer a Daniel. Marcus tenía que conectar con Linda.
Necesitaban tener todo en orden antes de acercarse a usted con la solicitud. El matrimonio no fue sobre amor. Fue el primer paso de un plan de negocios. Me levanté bruscamente, necesitando moverme, necesitando hacer algo con la energía volcánica que sentía dentro. ¿Qué puedo hacer legalmente?, pregunté. Tiene que haber algo. Esto es fraude. Es fraude bancario, sí, pero usted no es víctima directa de eso. Los bancos lo son. En cuanto a su dinero, legalmente lo donó. Un abogado podría argumentar promesa incumplida o influencia indebida, pero sería difícil de probar. Entonces, no puedo hacer nada. Rafael me miró con una expresión extraña. No dije eso. Dije que legalmente es complicado, pero hay otras formas de hacer que paguen por lo que hicieron, formas que no requieren cortes de justicia. ¿Cómo qué? Como asegurarse de que todos los involucrados en este esquema sepan que usted sabe la verdad. Como hacer que Daniel Ortega entienda que una mujer de 65 años con evidencia fotográfica y documentos puede ser más peligrosa que cualquier investigador bancario. Como hacer que Linda Vega sepa que su jefe estaría muy interesado en saber que ella está facilitando fraude de documentos. Entendí lo que estaba sugiriendo. No venganza ruidosa, algo más silencioso, más devastador. Verdad estratégica. Y Marcus y Vanessa, continué su pensamiento, si saben que conozco todo. Su esquema colapsa, porque todo dependía de su silencio, de su ignorancia. En el momento en que usted deja de ser la víctima pasiva y se convierte en testigo activo, todo su castillo de naipes se derrumba. Tomé todos los documentos y fotografías, guardándolos cuidadosamente en mi bolso. Rafael, dije, necesito que me ayude con algo más. Necesito encontrar a la esposa de Daniel Ortega. Y necesito saber quién es el supervisor directo de Linda Vega. Rafael sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que entendía exactamente qué tipo de justicia estaba buscando. Ya tengo esa información lista para usted. ¿Y tú? ¿Qué harías? La esposa de Daniel Ortega se llamaba Patricia. Rafael me dio su número de teléfono y su dirección, junto con una advertencia. Sea cuidadosa, no sabemos cómo reaccionará. Pero yo ya no tenía miedo. El miedo había sido reemplazado por algo más claro, más frío, propósito. La llamé un martes por la mañana. Contestó al tercer timbrazo. ¿Hola? ¿Patricia Ortega?, pregunté, manteniendo mi voz tranquila. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Beatriz. No me conoce, pero necesito hablar con usted sobre su esposo Daniel. Es importante. ¿Podríamos reunirnos? Hubo un silencio largo. Luego, ¿esto es sobre otra mujer? La pregunta me tomó por sorpresa, pero también me dio la respuesta que necesitaba. Ella ya sospechaba. Sí, dije simplemente, pero es más complicado que eso. Nos reunimos esa tarde en un parque público, lejos de su casa, lejos de miradas curiosas. Patricia llegó con lentes de sol oscuros y manos temblorosas. Era una mujer de unos 45 años, delgada, con una elegancia que no podía ocultar el cansancio en sus ojos. ¿Quién es usted?, preguntó sin preámbulos. Soy la suegra de la mujer con la que su esposo está trabajando, dije. Y digo trabajando porque no es un romance, es un fraude. Le mostré las fotografías. Patricia las miró una por una, su rostro endureciéndose con cada imagen. Vanessa, dijo el nombre como si fuera veneno. Lleva meses preguntándole a Daniel sobre ella. Me decía que era una cliente, nada más. No es una cliente. Es su socia en un esquema para defraudar bancos usando propiedades infladas artificialmente. Le expliqué todo. El refinanciamiento, las renovaciones falsamente infladas, los documentos manipulados, el plan de divorcio. Patricia escuchó en silencio. Cuando terminé, se quitó los lentes de sol. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Ya no le quedaban lágrimas. Mi esposo ha estado distante por 2 años, dijo. Viajes de negocios que no tenían sentido, dinero que desaparecía y reaparecía. Yo pensé que era otra mujer, pero esto es peor. ¿Por qué es peor?, pregunté, genuinamente curiosa. Porque puedo perdonar un momento de debilidad, de pasión,
Pero esto es calculado, esto es frío, esto es mi esposo eligiendo destruir familias por dinero. Me extendió las fotografías de regreso, pero yo las rechacé. Quédese con copias, las va a necesitar. ¿Para qué? Para protegerse. Cuando todo esto explote, y va a explotar, usted necesita estar del lado correcto. Si Daniel está cometiendo fraude bancario, eventualmente lo descubrirán. Los bancos no perdonan. Patricia guardó las fotos en su bolso con manos que ya no temblaban. ¿Qué va a hacer usted? Voy a asegurarme de que todos sepan la verdad, empezando por mi hijo. Esa noche, después de reunirme con Patricia, llamé a Marcus. No había hablado con él desde el mensaje donde me prohibió ir a su casa. «Mamá», contestó, sonando sorprendido. «¿Todo bien? Necesito que vengas a mi apartamento mañana. Solo tú. Es importante». «Mamá, estoy muy ocupado esta semana». «Marcus», interrumpí, mi voz firme. «Mañana a las 7 de la tarde. Es sobre la casa y sobre tu futuro. Créeme, vas a querer estar aquí». Hubo silencio. Luego, «¿Está todo bien? Mañana lo sabremos». Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía rápido, pero mis manos estaban firmes. Durante años, Marcus había controlado cada conversación, cada interacción. Ahora era mi turno. La mañana siguiente, contacté al supervisor de Linda Vega. Rafael me había dado su nombre. Roberto Méndez, gerente de recursos humanos de la empresa donde trabajaba Marcus. No revelé todo inmediatamente. Fui más inteligente que eso. «Señor Méndez», dije por teléfono, «mi nombre es Beatriz Torres. Mi hijo trabaja en su empresa. Marcus Torres, del Departamento de Finanzas». «Sí, conozco a Marcus. Buen empleado. ¿En qué puedo ayudarla?» «Tengo información sobre irregularidades en documentos de verificación de empleo que podrían estar afectando a su empresa. Específicamente, relacionados con solicitudes de préstamos hipotecarios». Me preguntaba si sería posible reunirnos. El tono de su voz cambió inmediatamente. «¿Qué tipo de irregularidades?» «Preferiría discutirlo en persona. Es delicado y podría tener implicaciones legales para su empresa si no se maneja correctamente». Roberto Méndez aceptó reunirse conmigo al día siguiente. Había plantado la semilla. Ahora solo necesitaba esperar a que germinara. Marcus llegó a mi apartamento exactamente a las 7. Llevaba su traje de trabajo. Se veía cansado e irritado. «Mamá, esto mejor sea importante. Tuve que cancelar una reunión». «Siéntate», dije, señalando el sofá. Mi voz no admitía discusión. Se sentó, claramente incómodo con mi tono. Yo me quedé de pie, sosteniendo una carpeta que había preparado cuidadosamente. «Marcus, voy a hacerte una pregunta, y quiero que seas honesto conmigo. ¿Cuánto tiempo llevas planeando divorciarte de Vanessa?» Su rostro palideció. «¿Qué?» «Mamá, no sé de qué hablas». Abrí la carpeta y saqué el primer documento, el correo donde él y Vanessa discutían el cronograma del divorcio. «Sabes exactamente de qué hablo». Marcus se levantó bruscamente. «¿Cómo conseguiste eso? ¿Entraste a mi correo? Eso es invasión de privacidad». «Siéntate». Mi voz era hielo. «No has visto nada todavía». Algo en mi expresión lo hizo obedecer. Se dejó caer en el sofá, su arrogancia reemplazada por algo parecido al miedo. Saqué las fotografías una por una, colocándolas en la mesa de café frente a él. Vanessa con Daniel, los documentos del refinanciamiento, los correos discutiendo cómo manejar a su inversora, yo, la evidencia del fraude bancario. Marcus miraba las imágenes, su cara pasando por múltiples expresiones, shock, pánico, y finalmente, algo que me dolió más que todo lo demás, cálculo. «Mamá», empezó, su voz tomando un tono suave que reconocí. Era el mismo tono que usó cuando me pidió dinero hace 3 años. «Sé que esto se ve mal, pero puedo explicarlo». «No», levanté mi mano. «No quiero tus explicaciones. Quiero que escuches. He estado investigando durante 2 semanas. Sé sobre Daniel Ortega y su esquema. Sé sobre Linda Vega y los documentos falsificados. Sé sobre el refinanciamiento que nunca me mencionaste. Sé sobre las renovaciones que pagaron con dinero sacado del equity de una casa que yo compré.
Y sé que todo, desde el día que te casaste con Vanessa, ha sido una mentira calculada. Marcus abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y esto es lo que va a pasar ahora, continué. Mañana me reúno con el supervisor de Linda. Le voy a mostrar evidencia del fraude de documentos. Linda perderá su trabajo y probablemente enfrentará cargos. Patricia Ortega, la esposa de Daniel, ya tiene copias de todo. Ella está consultando con abogados de divorcio que estarán muy interesados en el dinero que su esposo ha estado escondiendo. Mamá, espera. No he terminado. Los bancos eventualmente descubrirán el fraude en el refinanciamiento. Cuando lo hagan, y lo harán porque ahora sé exactamente dónde buscar y a quién contactar, tú y Vanessa enfrentarán consecuencias legales serias. Marcus se puso de pie, su rostro ahora rojo de rabia. ¿Vas a destruir a tu propio hijo? ¿Por dinero? La pregunta me habría herido hace 2 semanas. Ahora solo me hizo sonreír con amargura. No es por dinero, Marcus. Es por respeto, por dignidad, por todos los años que pasé criándote sola después de que tu padre murió, por cada sacrificio que hice para que tuvieras una buena vida. Me usaste, me mentiste, me descartaste como si fuera basura, y pensaste que era demasiado estúpida, demasiado vieja, demasiado sola para darme cuenta. Ma, yo nunca dije que fueras estúpida. No necesitabas decirlo. Tus acciones lo gritaron. Recogí las fotografías y documentos. Tienes una decisión que tomar. Puedes seguir con tu plan, esperar a que todo colapse naturalmente y enfrentar las consecuencias legales, o puedes tomar control de la situación ahora. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si vienes conmigo mañana a ver a Roberto Méndez, si cooperas con la investigación, si devuelves el dinero del refinanciamiento fraudulento antes de que los bancos lo descubran, tal vez, solo tal vez, puedas salir de esto sin ir a prisión. Marcus me miró como si fuera una extraña. ¿Y tú? ¿Qué ganas tú con esto? Recupero mi dignidad. Y tú aprendes que las acciones tienen consecuencias. Lo dejé ahí, sentado en mi sofá, rodeado de evidencia de sus propias mentiras. Cuando cerré la puerta detrás de él, escuché un sonido que nunca había oído antes. Mi hijo llorando. Marcus no vino conmigo a la reunión con Roberto Méndez. En su lugar, recibí un mensaje a las 6 de la mañana. Mamá, necesito tiempo para pensar. Por favor, no hagas nada todavía. No respondí. Ya había esperado suficiente. Roberto Méndez me recibió en su oficina a las 9 en punto. Era un hombre serio, de unos 50 años, con la mirada de alguien que ha visto demasiadas mentiras corporativas. Señora Torres, muéstreme qué tiene. Le presenté todo. Los correos entre Marcus y Linda sobre los documentos falsificados de nómina, las fechas donde Linda había certificado ingresos que Marcus no tenía, los préstamos aprobados basados en esa información fraudulenta. Roberto revisó cada documento en silencio. Su expresión se volvía más seria con cada página. Esto es grave, dijo finalmente. Si esto es verdad, Linda ha comprometido la integridad de toda nuestra empresa. Los bancos podrían demandarnos por facilitar fraude. Es verdad, confirmé, y hay más personas involucradas. Le conté sobre Daniel Ortega, sobre el esquema completo. Roberto tomó notas rápidamente. Necesito verificar esto internamente, dijo. Pero si es como usted dice, Linda será despedida inmediatamente y reportada a las autoridades. ¿Y su hijo? Mi hijo tendrá que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Roberto me miró con algo parecido a la lástima. Debe ser difícil hacer esto. Lo difícil fue descubrir que el hijo que crié es capaz de esto. Salí de esa oficina sabiendo que había puesto en movimiento algo irreversible. Para las 3 de la tarde, Linda Vega había sido escoltada fuera del edificio. Para las 5, Marcus me llamó. ¿Qué hiciste?, gritó. Linda fue despedida. Dicen que hay investigación. La empresa está auditando todos los documentos que ella firmó. Mamá, esto me va a destruir. No, respondí calmadamente. Tú te destruiste solo. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias. Vanessa dice que es tu culpa. Dice que nos estás saboteando porque estás celosa de nuestra vida. La mención de Vanessa me hizo reír sin humor.
¿Vanessa sabe que Patricia Ortega presentó demanda de divorcio hoy? ¿Sabe que Daniel está siendo investigado por 3 bancos diferentes? Tu perfecta socia está a punto de perder su cómplice principal. Marcus se quedó en silencio. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, su voz quebrada. Dime qué quieres y lo haré. Era la primera vez en 3 años que mi hijo me pedía algo en lugar de exigir. Quiero que vendas la casa antes de que los bancos la embarguen. Quiero que uses ese dinero para pagar lo que debes. Y quiero que admitas, al menos una vez, que lo que me hiciste estuvo mal. No podemos vender la casa tan rápido. Entonces prepárate para perderla de todas formas. Los bancos no esperarán. Colgué. Mi teléfono sonó inmediatamente. Era Vanessa. Beatriz, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, Marcus está destruido. Todo se está cayendo a pedazos. Daniel no contesta mis llamadas. Patricia me envió mensaje amenazándome. La empresa de Marcus está investigando. Esto no era lo que planeamos. No, dije firmemente. Esto es exactamente lo que planearon, solo que pensaron que yo nunca lo descubriría. Podemos arreglar esto, si dejamos que todo se calme, si no presionas más. Vanessa, escúchame bien, no voy a dejar que nada se calme. Van a enfrentar todo lo que merecen. Y cuando el polvo se asiente, espero que cada centavo que intentaron robarme haya valido la pena. Esa noche, sola en mi apartamento, miré las paredes vacías y sentí algo que no había sentido en años. No era felicidad, era algo más profundo. Era paz con mis decisiones. Marcus y Vanessa iban a perder todo. La casa, su reputación, probablemente su matrimonio falso. Y yo había sido el catalizador. Pero no sentía culpa. Sentía que finalmente, después de 3 años de ser invisible, de ser usada, de ser descartada, había recuperado mi voz. Y esa voz había dicho, basta. ¿Qué harías tú en esta situación? Te leo en los comentarios. No te vayas sin seguir. Mañana viene algo aún más fuerte. 3 meses después, recibí un sobre Manila en mi puerta. Dentro había un cheque por $140,000 y una carta de un abogado que no conocía. La casa se había vendido. Después de pagar las deudas del refinanciamiento fraudulento, las penalidades bancarias y los honorarios legales, quedó eso. No era ni la mitad de lo que había invertido, pero era algo. La carta explicaba que Marcus había cooperado con las autoridades. Linda Vega enfrentaba cargos criminales. Daniel Ortega había llegado a un acuerdo con los bancos devolviendo dinero de esquemas anteriores. Vanessa había desaparecido, aparentemente regresando a vivir con su familia en otro estado. No había nota personal de Marcus, solo números fríos y términos legales. Guardé el cheque en mi cartera y miré alrededor de mi pequeño apartamento. Había vivido aquí 3 años, primero como refugiada de mi propia generosidad, luego como investigadora de las mentiras de mi hijo, y ahora como mujer libre de ilusiones. Con ese dinero podía conseguir algo mejor. No una mansión, nunca eso, pero algo mío, completamente mío, sin fantasmas ni promesas rotas. Mi teléfono sonó. Era Rafael, el investigador. «Beatriz, ¿viste las noticias?» «No. ¿Qué pasó?» Daniel Ortega fue arrestado esta mañana. Aparentemente, Patricia encontró evidencia de otros 5 esquemas similares. Los fiscales están construyendo un caso federal. Sentí una punzada de satisfacción, pero no de alegría, solo de cierre. ¿Y Marcus?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Está cooperando completamente. Probablemente evitará cargos criminales, pero su reputación está destruida. Escuché que está trabajando en un trabajo administrativo de bajo nivel. Tuvo que mudarse a un apartamento pequeño. Un apartamento pequeño, como el mío. La ironía no me pasó desapercibida. Gracias por todo, Rafael. Beatriz, hiciste lo correcto. Sé que no se siente así, pero lo hiciste. Después de colgar, preparé café y me senté en mi pequeño balcón. Desde aquí podía ver el parque donde los niños jugaban, las parejas caminaban, la vida continuaba. Pensé en Marcus, en el niño que había sido, dulce y cariñoso,
antes de que el mundo lo convirtiera en el hombre que eligió ser. Pensé en todos los años que pasé diciéndome que el amor incondicional significaba sacrificarlo todo, incluso mi propia dignidad. Había estado equivocada. El amor incondicional no significa aceptar el abuso, no significa ser cómplice de tu propia destrucción. Significa amar lo suficiente para dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones, incluso cuando duele. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mamá, soy Marcus. Cambié de número. ¿Podemos hablar? Miré el mensaje durante largo tiempo. Mis dedos se movieron sobre el teclado, escribiendo y borrando respuestas. Finalmente escribí: no ahora, tal vez algún día, pero no ahora. Lo envié y luego bloqueé el número, no por venganza, por supervivencia. Una semana después, firmé el contrato de compra de un pequeño condominio. 2 habitaciones, una con vista al jardín comunitario. Era la mitad del tamaño de mi casa anterior, pero era mío. Completamente, legalmente, irrevocablemente mío. El día que me mudé, Patricia Ortega vino a ayudarme. Nos habíamos vuelto amigas improbables, 2 mujeres que habían sobrevivido las mentiras de hombres que amaban. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó mientras desempacábamos cajas en la cocina. Pensé en su pregunta. ¿Me arrepentía de denunciar a mi propio hijo? ¿De destruir su esquema? ¿De causar el colapso de todo su mundo falso? Me arrepiento de no haberlo hecho antes, respondí honestamente. Me arrepiento de los años que pasé creyendo que tenía que ganarme el amor de mi hijo con dinero. Me arrepiento de no haberme valorado lo suficiente para exigir respeto básico. Patricia asintió, entendiendo sin necesidad de más palabras. Esa noche, sola en mi nuevo hogar, saqué las fotografías viejas. Marcus de bebé, Marcus en su graduación, Marcus el día que me presentó a Vanessa, ambos sonriendo para la cámara. No las rompí, no las escondí. Las puse en una caja en el closet, no por odio, sino por aceptación. Ese Marcus, el de las fotografías, tal vez nunca existió realmente. O tal vez sí existió y se perdió en algún momento del camino. De cualquier forma, ya no era mi responsabilidad salvarlo. 6 meses después, estaba en el jardín comunitario plantando tomates cuando una de mis vecinas, Elena, se acercó. Beatriz, hay un hombre en la puerta principal preguntando por ti. Dice que es tu hijo. Mi corazón se saltó un latido. Luego se calmó. Dile que no estoy disponible. ¿Estás segura? Se ve, arrepentido. Miré mis manos sucias de tierra, mis plantas comenzando a crecer, mi vida pequeña pero auténtica. Estoy segura. Marcus vino 3 veces más en las siguientes semanas. Nunca bajé a verlo. Eventualmente dejó una carta en mi buzón. La leí una vez. Estaba llena de disculpas, explicaciones, promesas de haber cambiado. Decía que había estado en terapia, que finalmente entendía lo que me había hecho, que quería la oportunidad de reconstruir nuestra relación. Tal vez era verdad, tal vez había cambiado, pero yo también había cambiado. Había aprendido que perdonar no significa olvidar, que sanar no requiere reconciliación, que puedes amar a alguien y aún así elegir no tenerlo en tu vida. Guardé la carta sin responder. 1 año después del día que recibí ese mensaje, «Mamá, no vengas, a Vanessa no le parece bien». Estaba sentada en mi balcón con Patricia, tomando té helado y riendo de algo tonto. ¿Sabes qué es lo extraño?, le dije. Pensé que perder a Marcus me destruiría. Pensé que sin él, mi vida no tendría sentido. ¿Y ahora?, preguntó Patricia. Miré alrededor. Mi pequeño hogar, mis amigas nuevas, mi jardín, mi vida construida con mis propias manos, pagada con mi propio dinero, libre de mentiras. Ahora sé que estaba equivocada. Mi vida sin Marcus es más pequeña, más simple, menos dramática, pero es mía. Y por primera vez en 65 años, eso es suficiente. Patricia levantó su vaso. Por las vidas que son suficientes. Brindamos mientras el sol se ponía sobre mi pequeño balcón, dorando todo con luz suave.
No era la vida que había planeado. No era la familia que había soñado. Pero era real, era honesta y era mía. Y después de años de vivir en las mentiras de otros, la verdad, incluso cuando era dolorosa, incluso cuando era solitaria, se sentía como libertad. Marcus envió una última carta en mi cumpleaños 66. No la abrí. La puse en la caja con las fotografías antiguas. Tal vez algún día estaría lista. Tal vez algún día podría escuchar sus disculpas sin sentir la cicatriz de la traición. Pero ese día no era hoy. Y tal vez nunca llegaría. Y estaba en paz con eso. Porque había aprendido la lección más importante de todas, que la familia verdadera no es quien comparte tu sangre, sino quien respeta tu valor. Y que a veces el acto más valiente no es perdonar, sino simplemente seguir adelante, sola, pero finalmente libre.